Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias por su asistencia y su puntualidad. Vamos a retomar ya normalmente nuestras clases después de su proceso de vacunación, que espero haya resultado totalmente satisfactorio para bien de ustedes y de sus seres queridos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, algo que no esté claro, antes de hacer algunos comentarios, algunas noticias? Ok, el día de hoy damos inicio a la unidad número 3. Voy a poner en sus pantallas el aula virtual. Me confirman si la están viendo, por favor. Sí, profe, sí se ve. Gracias, muy amable. Ok, en la unidad número 3 la vamos a dedicar al estudio de la política fiscal, el gasto y el multiplicador del gasto. Vamos a revisar algo respecto de la estructura del gasto en permanente y no permanente. A insistir en el tema del gasto y la política fiscal en los GATS a través de los presupuestos participativos. Y vamos a hacer un taller. Están puestos los vínculos con el material teórico del curso y está cargado ya el taller número 3 que lo empezaremos a desarrollar. Como fechas importantes, tenemos la evaluación, el cuestionario de la unidad número 2, con las preguntas que ustedes prepararon. Esto es este día viernes, de 12 del día a 12:20. Luego tenemos el control de lectura, el segundo control de lectura y último control de lectura, el próximo día, lunes 2 de agosto, desde las 9 de la mañana, sobre el documento que está cargado en la plataforma y que se llama El papel del Estado y la calidad del sector público. Y ya a finales del mes, para el día 27 de agosto, perdón, para un mes, a finales del mes de agosto, tendremos el cuestionario de la unidad número 3. Esas son las fechas importantes que tenemos, que tienen que cumplir en términos de las evaluaciones. Y simplemente recordarles que el primer trabajo grupal se entrega el día 10 de septiembre y el segundo trabajo grupal se entrega el día 17 de septiembre. Con esa introducción y ese refrescamiento de fechas, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? Ok. La evaluación de la unidad número 3 tiene lugar el día 27 de agosto, el día viernes 27 de agosto, con lo cual tenemos esta semana del 26 de julio, la semana del 2 de agosto, la mitad de la semana del 10 de agosto, la semana del 17 de agosto y la semana del 24 de agosto. Y tenemos 5 semanas para cumplir tranquilamente la unidad número 3. En las unidades, en la unidad 1 hicimos una revisión
general del concepto de las finanzas públicas, insistiendo en su vínculo con las políticas públicas. Repasamos algunos conceptos de finanzas públicas, así como algunas de las bases legales que se pueden considerar importantes, no necesariamente las únicas, para entender el concepto, el tema de las finanzas públicas en el país. En la unidad número 2, hicimos un pequeño énfasis en el tema de los ingresos públicos, y dentro de los ingresos públicos hicimos el mayor énfasis o el mayor esfuerzo en la parte de los ingresos tributarios con base a la política tributaria. Y asimismo revisamos alguna base legal principalmente referida al tema de la política tributaria. En la unidad número 1 hicimos el taller respecto del Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real. Hicimos algunos cálculos, hicimos algunas apreciaciones, sacamos algunas conclusiones, las mismas que pudimos combinar con el taller de la unidad número 2, que giró alrededor del concepto de la frontera de posibilidades de producción, relacionado con el uso de recursos. Y terminamos el taller de la unidad número 2 con el concepto del costo de oportunidad. A lo largo de esas dos unidades hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en que en el vínculo que existe entre las políticas públicas y las finanzas públicas. Y que hemos dicho las finanzas públicas es una forma de política pública. Y las finanzas públicas lo que hacen es, en términos muy rápidos, no necesariamente todo es cierto, recoger en términos monetarios la expresión de las políticas públicas. Asimismo, en las unidades 1 y 2 pusimos algunos ejemplos de la actividad diaria de las finanzas públicas para evidenciar lo complejo que puede ser esto, pero asimismo lo satisfactorio que puede ser lograr que se implementen políticas públicas correctas y adecuadas, que ese es uno de sus retos. Generalmente, cuando uno escucha hablar del tema de las finanzas públicas, generalmente, no significa que sea siempre lo correcto, uno siempre escucha hablar del gasto público. Y si el gasto público es bueno o si el gasto público es malo, o si gastamos mucho, o si gastamos poco, alguna consecuencia, por así decirlo, o alguna serie de preguntas, unas con validez y otras sin validez. Hay que rescatar el hecho de que el gasto público, en primera instancia, es simplemente las erogaciones que hace el Estado. Y lo hace principalmente con dos objetivos. El primer objetivo, que es el de mantener al Estado trabajando, produciendo, y el segundo, que es que es el más importante, que es el de implementar las políticas públicas. Se entiende que parte del ejercicio de pagar a sueldos, de pagar luz, agua y teléfono, tiene la lógica consecuencia de que se manejen y se posibiliten y se habiliten las políticas públicas. Recuerden que cuando hicimos el taller número 2 de la frontera de posibilidades de producción, hablábamos de cómo se combinaban los recursos para producir una cierta dotación y mencionábamos el óptimo económico y el óptimo social. Y decíamos, el óptimo social es aquella combinación de bienes y servicios que satisfacen, si no todas, una gama importante de necesidades de un grupo importante de la población. Y ese óptimo social, dijimos, es consecuencia de la identificación correcta de una política pública. Por lo tanto, ese óptimo social de la frontera de posibilidades de producción, digamos que es un óptimo, se podría convertir en un óptimo social de gasto público. Cuando hablamos del gasto en general, hablamos de entender algunos temas vinculados. Primero que
el gasto público, en este caso de las finanzas públicas, es una consecuencia de cómo se utilicen los recursos que el Estado tiene a la disposición para hacer una política pública. Es decir, no se puede pagar sueldos si no hay personas. No se puede pagar gasolina si no hay vehículos. No se puede pagar luz si no hay focos y no hay oficinas y así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recuerden que en la unidad número 1 hicimos énfasis en que una de las obligaciones de un buen hacedor de finanzas públicas es tener un inventario de los recursos que dispone el Estado para saber cuántos recursos tiene y para poder saber cómo los tiene que utilizar. ¿Okay? Si bien es cierto, el gasto público termina reflejándose en un valor monetario, en un determinado valor monetario, este valor monetario es consecuencia de cómo utilizamos los recursos. Ahora bien, podemos rescatar o destacar tres aspectos importantes del gasto público. Y uno pudiera ser más de tres, pero vamos a rescatar tres. El primero, que es el reflejo de la política pública del Estado. Es decir, uno puede, con cierta habilidad analítica, entender que cuando el Estado dice yo voy a gastar 1.000 millones de dólares en educación, entonces uno tiene más o menos la idea de cuánto efectivamente o de qué es lo que en teoría piensa lograr con esa política pública. El segundo efecto a través del cual podemos entender el gasto público es cuando efectivamente este gasto público empieza a dar resultados, es decir, esos 1.000 millones que están destinados a educación se ve cuando se empiezan a construir escuelas o que hay profesores a los cuales se les paga un buen sueldo para que puedan vivir decentemente y preparar bien a la población, cuando hay insumos para la educación, etcétera, etcétera. Y un tercer punto tiene que ver con el impacto económico del gasto. Y cuando hablamos del impacto económico, no hablamos solamente de que efectivamente la política pública fue eficientemente desarrollada, sino de todos los efectos directos o indirectos que tiene la política pública. Y este tema, el último tema del impacto económico, lo vamos a estudiar a través del concepto, de los conceptos de la propensión marginal a consumir, de la propensión marginal a ahorrar, que nos llevan al concepto del multiplicador del gasto. En el taller de la unidad número 3 vamos a hacer énfasis en el tema del multiplicador del gasto. Las vertientes 1 y 2, por así decirlo, es decir, el gasto como expresión de la política pública y el impacto del gasto público cuando se realiza la política pública, digamos que es un ejercicio que ustedes tienen que haber visto o entendido en su curso de política pública. Cuando estudiamos la unidad número 1, en la unidad número 1 hicimos el estudio de una política pública especial, por así decirlo, que es la política económica. La política económica es una política pública con ese nombre. Y recuerden que cuando estudiamos la política pública dijimos que, entre otras cosas, la política pública tenía como objetivos, por ejemplo, el mantener un cierto equilibrio en los precios, el lograr crecimiento y desarrollo en la economía y generar empleo. Y dentro de la política económica mencionamos el concepto de la política fiscal. E inclusive cuando revisamos algunas bases legales, revisamos 1 o 2 artículos de la Constitución que hacen referencia al concepto y al tema de la política fiscal.
La política fiscal es parte de la política económica que se encarga de la administración y la gestión del presupuesto general del Estado. Es decir, de los ingresos y de los gastos que tiene el Estado. Aunque ese alcance es muy limitado, esa es la concentración, por así decirlo, y el escenario de la política fiscal. En la unidad número 2, cuando estudiamos el ingreso, mencionábamos que el ingreso se clasifica en ingreso permanente e ingreso no permanente. Y dijimos que el ingreso no permanente, perdón, que el ingreso permanente es aquel que el Estado espera recibir con cierta regularidad y con un adecuado nivel de certeza. Y en ese rubro pusimos los ingresos tributarios. Y como ingreso no permanente definimos que son aquellos ingresos que el Estado puede como no puede recibir, es decir, no hay una certeza absoluta de que van a suceder. Y el ejemplo que pusimos de eso, que es el ejemplo real, es el tema del petróleo. Y recuerden que en la unidad número 1 revisamos un artículo de la Constitución en el cual se establece muy claramente para qué sirven los ingresos permanentes y para qué sirven los ingresos no permanentes. En la unidad 1 establecimos desde el punto de vista conceptual, teórico y real que el presupuesto es simplemente un detalle de los ingresos y de los gastos públicos. Y que la lógica dice que en principio los ingresos deberían ser iguales a los gastos. Es decir, hablamos de un equilibrio presupuestario. La teoría y la lógica dice que no debería gastar más de lo que me ingresa. Y entonces, para ser consistentes con la clasificación del ingreso, que está dado en permanente y no permanente, el gasto también se clasifica en permanente y no permanente. Vamos a definir como gasto permanente aquel gasto que el Estado tiene que obligatoriamente hacer para que éste funcione, es decir, para que el Estado funcione normalmente. Por lo tanto, la Constitución establece que el gasto permanente tiene que ser financiado con ingreso permanente, es decir, los ingresos que regularmente y con certeza recibe el Estado deben servir exclusivamente para satisfacer las necesidades del gasto permanente, que tiene implícito la ejecución de determinadas o de cierto tipo de políticas públicas, o de políticas públicas que ya están, que hayan sido implementadas y están funcionando durante algunos tiempos. El gasto no permanente, por otro lado, generalmente lo vamos a asociar con obras de infraestructura, con construcción de hospitales, construcción de carreteras, construcción de escuelas. Que si bien es cierto, en la teoría y en la práctica el Estado tiene la obligación de hacerlo, también es cierto que no todo el tiempo el Estado está construyendo carreteras, hospitales y escuelas, porque en algún punto ya no habrá dónde construir carreteras o ya las escuelas que existen son suficientes o los hospitales que existen ya son suficientes. Por ese es gasto no permanente, es decir, el Estado no pasa siempre haciendo eso. Sin embargo de eso, a diferencia del ingreso, en el gasto hay que identificar o ser bastante consistentes a la hora de entender cuál es el impacto que tiene este. Y en este punto vamos a hablar específicamente del gasto no permanente. El gasto no permanente es el gasto que el Estado hace para construir
escuelas, carreteras, oficinas, etcétera, etcétera. Es decir, generalmente lo que se llama como infraestructura. Es decir, el Estado construye un hospital, lo pinta bien bonito, lo pone todo elegante para que funcione. El problema, entre comillas, que ese tipo de gasto no permanente genera es que para su funcionamiento requiere de gasto permanente. Es decir, de nada me sirve hacer el hospital si después no tengo cómo pagar a los profesionales que van a trabajar en ese hospital, o no tengo cómo comprar medicinas para darles a los pacientes en ese hospital. Entonces, cuando uno habla del gasto permanente, del gasto no permanente, perdón, tiene que saber que en algún momento ese gasto no permanente va a terminar, se va a acabar de hacer el hospital, pero automáticamente requerirá de gasto permanente para que ese hospital funcione o para que esa escuela funcione. Por lo tanto, el Estado tiene al menos tiene dos límites cuando tiene que decidir hacer infraestructura. E insisto, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de carreteras, de escuelas, colegios, hospitales, etcétera, etcétera. La primera restricción obvia es si efectivamente tiene el dinero para hacer la escuela. Y la segunda restricción, no obvia, pero que está ahí, es si una vez construida la escuela, el Estado va a tener dinero para hacer que funcione. Ustedes deben saber que la existencia de los famosos escuelas y colegios del milenio. Yo no las conozco físicamente, ¿no es cierto? Pero al menos de lo que uno lee son escuelas y colegios con una infraestructura adecuada para la educación. Pero no me sirve de nada tener esa infraestructura adecuada cuando, por ejemplo, no tengo profesores capacitados para manejar esa infraestructura, o cuando, por ejemplo, mis estudiantes tienen que caminar 4 o 5 kilómetros al día para llegar a la escuela o al colegio. Entonces, ese gasto no permanente que puede ser muy importante, termina siendo improductivo porque no tengo el gasto permanente para que funcione. Ustedes deben haber recibido el primer semestre en forma presencial, si no me equivoco, ¿no es cierto? Porque el segundo, tercero y cuarto ya hemos estado en la virtualidad. Y con toda seguridad, cuando fueron a su aula, deben haber visto en su aula que, por ejemplo, a lo mejor, pero esto digo casi le faltaban luminarias, o donde había luminarias le faltaba el techo, o llegaba el profesor, y si el profesor se había olvidado el borrador, los marcadores, en esa aula no había borrador o marcadores, o el pizarrón en el cual se escribe está sucio y ya no se puede limpiar porque de tanto uso ya no sirve. Entonces, ¿de qué me sirve tener un edificio, unas aulas, gasto no permanente, si cuando tengo que hacerlo funcionar no tengo marcadores, no tengo pizarras, no tengo luces, gasto permanente? Sí, efectivamente voy a dar la clase, pero la voy a dar dentro de esas limitaciones. Por lo tanto, esa infraestructura, ese gasto no permanente, no cumple las condiciones de eficiencia y eficacia para ser productivo. Y uno diría que sí, es que es pendejadas que no haya una luminaria, o es pendejadas que no haya un marcador. Aquella persona que se sienta justo debajo donde no haya una luminaria, a lo mejor no puede ver bien, no puede percibir bien las cosas y por lo tanto disminuye su calidad de educación. Si el profesor no tiene un marcador para escribir y es el profesor de matemáticas o de contabilidad, va a ser complicado que ese profesor explique algunos temas técnicos de su materia sin tener un marcador.
por más bueno que sea el profesor o por más buena metodología que tenga. Entonces, en el caso del gasto, es necesario y fundamental comprender la relación y el vínculo que existe entre el gasto permanente y el gasto no permanente. Para cerrar esta parte, el gasto no permanente no puede existir, por así decirlo, si no hay gasto permanente. A diferencia del gasto permanente que va a subsistir, haya o no haya gasto no permanente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? Algo que no esté claro hasta este momento en esta introducción que estamos haciendo sobre el tema del gasto público. Y ustedes pueden escuchar o leer todos los días noticias sobre el gasto público, ¿no es cierto? Que se gastó tanto en esto, que se gastó tanto en aquello, etcétera, etcétera. Solamente dos ejemplos, ¿no es cierto? A raíz de todo el problema que genera el hecho de no tener un contralor. Fíjense que la forma de elegir el contralor es una política pública, y si no hay contralor es porque esa política pública no ha funcionado. Claramente, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que desean es que para que esa política pública funcione, se solicitan cerca de $500,000 para hacer un concurso de selección. ¿Ok? Indistintamente de cuánto cueste esa política, la pregunta termina siendo obvia. Si tenía una política pública para elegir un contralor, ¿por qué no lo elegía a tiempo? Ok. La segunda noticia tiene que ver con que yo supongo que ustedes al menos escucharon el problema de las cárceles que hubo el fin de semana pasado, ¿no es cierto? Amotinamientos, fugas, muertes, etcétera, etcétera. Más o menos el Estado dice que requiere aproximadamente $20 millones para solucionar teóricamente el problema de las cárceles. El tema de la cárcel es una política pública. Y la pregunta es entonces, ¿por qué el Estado está esperando a que se mueran las personas, a que haya amotinamientos, a que haya fugas para darse cuenta que requiere $20 millones para hacer funcionar una política que en teoría debería estar funcionando? ¿Ok? Por eso su reto en este punto es complejo. Ahora bien, las dos vertientes de análisis, ¿no es cierto? El gasto público es reflejo de la política pública y ese gasto público, por lo tanto, debe ser hecho en forma eficiente para que la política pública funcione. Eso es algo que, insisto, debían haber visto en su curso de política pública. Nos vamos a concentrar en el tercer efecto, que es el impacto económico del gasto público. Y en este punto no vamos a, aunque los efectos son diferentes, pero conceptualmente es el mismo, no vamos a identificar el gasto público de si es permanente o no permanente. Lo vamos a poner de esta forma. Cuando el Estado contrata con Juanito para que pinte una oficina y el Estado le paga a Juanito por haber pintado la oficina $1, entonces Juanito lo que hace es coge ese dólar y va a la panadería y compra pan. El panadero con ese mismo dólar va donde el señor que vende huevos y compra huevos. El señor que vende los huevos coge ese mismo dólar y va y compra alimento para los pollos. Y así uno podría ir hacia atrás o hacia adelante en esa cadena productiva.
Y ese mismo dólar que el Estado le pagó a Juanito por pintar la oficina, sirvió para comprar pan, sirvió para comprar huevos y sirvió para comprar alimento balanceado para los pollos. El mismo dólar. Ese es el impacto económico. Es decir, cuando uno analiza el gasto público, entre otras cosas, debe entender la cantidad de veces que ese dinero se va a utilizar en la economía. Eso es lo que se conoce como el multiplicador del gasto. Cuando hablamos del multiplicador del gasto, nos referimos simplemente a la cantidad de veces que una unidad monetaria se va a utilizar en la economía como consecuencia del gasto público del Estado. Y como en teoría y en la práctica ese dólar se utiliza en algún sector de la economía, entonces cuando uno estudia el concepto del gasto público, tiene que también entender, por ejemplo, el concepto de las cadenas productivas y de cómo se eslabonan y cómo se forman las cadenas productivas. ¿Y cuáles son cadenas productivas más importantes que otras? Y una cadena productiva es simplemente el número de pasos o de secuencias que hay que seguir para que se elabore o para que alguien compre un bien o un servicio. ¿Okay? La política pública es encargada de, entre otras cosas, definir para el Estado y para el país cuáles son esos eslabonamientos productivos que son los más importantes. ¿Ok? Regresemos al concepto del multiplicador del gasto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? Algo que no esté claro sobre el concepto del multiplicador del gasto. Ok. Entonces, repetimos, ¿no? Cuando el Estado le paga a Juanito $1, Juanito coge ese dólar y compra pan, el panadero coge ese dólar y compra huevos, el señor de los huevos coge ese dólar y compra alimento balanceado, y así por el estilo. En términos generales. Pero también puede suceder que Juanito toma ese dólar y una parte de ese dólar lo compra en pan y otra parte lo ahorra. Eso lleva a la conclusión, y ustedes deben haber visto eso, no sé si en su curso de macroeconomía o en su curso de economía básica, si es que lo han llevado, es que cuando una persona recibe un ingreso monetario, solamente lo puede utilizar en dos cosas. O lo consume o lo ahorra. El ahorro es una forma de consumo. Entonces, cuando Juanito recibe $1 del Estado, va a decidir cuánto de ese dólar es para comprar pan y cuánto de ese dólar es para ahorrar. Por lo tanto, incorporamos los conceptos de la propensión marginal a ahorrar y de la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir lo que nos dice es de cada dólar que yo tengo de ingreso, ¿cuánto voy a consumir? La propensión marginal a ahorrar lo que nos dice es por cada dólar que yo tengo de ingreso, ¿cuánto voy a ahorrar? Y por lo tanto, ese dólar tiene que distribuirse entre consumo y ahorro. Si, por ejemplo, de ese dólar que Juanito recibe,
80 centavos los dedica al consumo, entonces automáticamente suponemos que la diferencia, 20 centavos, las dedica al ahorro. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que en la unidad número 1, cuando estudiamos la política económica y como una rama de esta, la política fiscal, dijimos que como objetivos tienen el nivel de o el desarrollo, el crecimiento de la economía y el desarrollo de la sociedad. Pero el crecimiento de la economía no se puede lograr si no hay transacciones económicas. Y las transacciones económicas dependen del nivel de consumo que tenemos las personas. Y el nivel de consumo de las personas depende de cómo han sido satisfechas las necesidades de las personas. Tampoco significa que mientras más necesidades hay, más desarrollo va a haber, ¿no es cierto? O más crecimiento hay. En esta crisis sanitaria hay muchas necesidades por cubrir, pero no significa que haya crecimiento, porque muchas de esas necesidades las tienen personas que no tienen cómo comprar, están en el desempleo y por lo tanto no consumen. Pero nos vamos a quedar con el primer argumento. Para que haya crecimiento económico tiene que haber un cierto nivel de transacciones económicas. Y para que haya transacciones económicas tiene que haber un determinado nivel de consumo de las personas. Y para que haya consumo es porque tiene que haber un determinado grupo de necesidades no satisfechas. Por eso es importante entender el concepto de, o los conceptos del multiplicador del gasto y el multiplicador del ahorro. Perdón, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Lo que tiene que hacer el Estado a través de la política pública es identificar a aquellas personas que van a utilizar todo su ingreso en consumo y a identificar a aquellas personas que van a consumir y a ahorrar. Lo ideal sería que todas las personas consuman y ahorren, pero como sabemos, hay un grupo de personas, desgraciadamente, que a duras penas pueden consumir. Entonces se entiende que una parte importante de la política pública debe estar direccionada a aquellas personas que a duras penas pueden consumir, para que a través de la política pública se satisfaga cierto tipo de consumo y esas personas puedan generar algún nivel de ahorro. Al menos en la teoría, mientras más capacidad de ahorro tenga una persona, menos dependiente va a ser del Estado, y al ser menos dependiente del Estado, va a haber menos impacto en las finanzas públicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? Ok. Hemos topado el tema de la política económica y como parte de la política económica, la política fiscal. La política fiscal es una política pública de tipo económico que es la encargada de manejar el presupuesto general del Estado, es decir, los ingresos y los gastos. Y esa política pública tiene
dos formas de actuar. Hay una política fiscal que funciona en forma automática y que en la unidad número 1 y en una parte de la unidad número 2 las establecimos como las reglas macrofiscales, reglas de comportamiento económico automático. Y hay otro grupo de acción que se denomina una política fiscal discrecional, es decir, un grupo de acciones que va a tomar el Estado en función de las características y de las condiciones del momento. La vacunación que estamos atravesando es una política pública discrecional. ¿Por qué? Porque es un evento del momento que requiere cierta agilidad por parte del Estado. El que el Estado tenga que pagar el gasto permanente con ingreso permanente es una política fiscal automática que tiene que cumplirse porque tiene que cumplirse. El Estado no puede decidir no hacerlo, ya es una regla de comportamiento automático. Pero el Estado sí puede decidir este momento a quién vacunar y a quién no vacunar, o qué tipo de vacuna utilizar. Esa es una política pública discrecional. ¿Ok? ¿Alguna aclaración, por favor? ¿Algún comentario? Ok. Con esta introducción a los temas de la unidad número 3, estamos preparados para iniciar el taller de la unidad. El taller lo vamos a iniciar el día jueves. ¿Ok? Que es la primera parte del taller, que es la que está cargada aquí en su aula virtual. La segunda parte del taller se cargará en esta semana. ¿Ok? Si no tienen preguntas, gracias por su tiempo y su paciencia. Y nos estaríamos viendo y escuchando el próximo día jueves. Que tengan un bonito inicio de semana. Cuídense mucho y que pasen bien. Muchas gracias, profe.